Pues vamos a empezar con una oración. Este, vamos a comenzar. Señor, muchas gracias por tenernos aquí reunidos esta noche, y que nos permitiste escuchar este precioso testimonio de Gary, y del poder que tú puedes hacer en la vida de una persona, y ese mismo poder está presente para todos nosotros. Tú puedes transformar nuestras vidas y puedes dirigirnos hacia el camino correcto. Todos nosotros, muy en el fondo de nuestros corazones, sabemos que necesitamos algo más grande que nosotros mismos, y buscamos en 10,000 lugares y nunca terminamos de encontrar ese gozo y esa paz que estamos buscando, y es porque la estamos buscando una y otra vez en los lugares equivocados. Es en ti, Señor, donde podemos encontrar reposo y donde podemos encontrar gozo y poder, inspiración, esperanza, todo lo que necesitamos para, para vivir esta vida correctamente, pero eso está en ti y solo en ti, Señor. Te pido por favor que podamos reconocerlo, que podamos aprender hoy de tu hermosa palabra y que podamos llevarnos a nuestras casas una enseñanza que nos transforme y que nos ayude a caminar de la manera correcta. Te damos tantas gracias en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar. El estudio de hoy está muy bonito, la verdad. Se titula eh, El hombre del rey Pedro. Vamos a estar hablando de Pedro el día de hoy, y para esto vamos a empezar en el capítulo 10 del libro de Mateo, en el versículo 2. Entonces vámonos a Mateo. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo. Lo estoy buscando aquí yo en mi Biblia. Mateo 10, en el versículo 2, donde dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Entonces, aquí vemos que Pedro era uno de los apóstoles. Obviamente esto es algo pues que la mayor parte de la gente sabe, y hoy vamos a aprender un poco de este discípulo de Jesús que se llamaba Pedro. Y el estudio comienza de esta forma. Jesús murió en una cruz en un lugar remoto, en un tiempo oscuro, ante solo unos cuantos testigos. Ahí estaba consumando la victoria de los siglos, la redención del hombre, su reconciliación con Dios, nuestra reconciliación como hombres con el Dios creador. Pocos sabían de esta victoria maravillosa, y a ellos se les confirió la comisión de proclamarlo al mundo. Jesús escogió solo a 12 hombres como discípulos y luego los hizo apóstoles para llevar a cabo esta proclamación. Imagínense, 12 personas para llevar el mensaje de Dios al mundo. No solo un número extremadamente reducido para millones que deberían oír, sino además ineptos y poco calificados para tan grandiosa tarea. Pero así es como trabaja Dios. Vamos a leer 1 Corintios 1:26 al 29. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 1:26 al 29. Otra vez es 1 Corintios capítulo 1, los versículos 26 al 29, donde dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escogió a lo más bajo, a los que no eran sabios, a los que el mundo despreciaba, para llevar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros. Cuando nosotros llevamos el mensaje de Dios, no se trata de impactar a la gente,
con nuestras habilidades, ni con nuestra propia elocuencia, inteligencia, sabiduría, sino simplemente se trata de estar convencidos del mensaje que Cristo tiene para el mundo y llevarlo por el poder de Dios. No encontramos ningún gran personaje de la Biblia sin que Dios muestre también sus graves faltas. Abraham, Moisés, David, Elías, Sansón, etcétera. Y los 12 escogidos no serían la excepción. Dios haría todo el trabajo en vasos de barro. Jesús les enseñaría y los dotaría con todo el poder que viene de arriba, del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo es el mismo poder que se ofrece a todo creyente el día de hoy. Lo único que nosotros tenemos que hacer es realmente reconocer nuestra necesidad de Cristo y venir a Él. Y incluso como cristianos, ya como personas que proclamamos ser cristianos, ¿cuántas veces nos alejamos del caminar cristiano y vivimos realmente más como el mundo que como cristianos? Y obviamente el poder del Espíritu Santo no se refleja en nosotros, ni nosotros lo experimentamos. Entonces nos quedamos con el sentimiento de que, bueno, quizás esto del cristianismo no es para mí. Bueno, es que realmente quizás no estamos experimentando el poder del Espíritu Santo en nosotros y hay que reconocer que necesitamos ayuda de Dios y, y que Él está dispuesto a escucharnos, no importa cuántas veces nos hayamos equivocado, pero sí hay que volver a Dios. Vamos a leer Juan 14 en el versículo 26. Juan 14 en el versículo 26, donde dice lo siguiente, eh, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo el que nos instruye a nosotros como cristianos y es el Espíritu Santo el que instruyó también a los apóstoles y a Pedro. El precio por el discipulado, ¿cuál es? Todo. Hay que entregarlo todo para poder seguir a Cristo. Hay que perder nuestra vida. Vamos a Mateo 16:24. Mateo 16:24, a ver qué nos dice al respecto. Vamos a ver que el precio del discipulado es alto. Claro, no como el precio de no seguir a Cristo, que es mucho peor, pero el precio de seguir a Cristo no es cualquier cosa. Es Mateo 16:24, donde dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjense que no dijo niegue ciertas cosas de sí mismo, ciertos aspectos de sí mismo, sino dijo niéguese a sí mismo. Hay que negarnos en todo aspecto hasta que no entreguemos hasta el más pequeño átomo de nuestro ser a Cristo. No podremos experimentar el poder de Dios completamente como Él quisiera que lo experimentáramos. Hay una verdadera y significativa transformación llena de esperanza y llena de amor, pero tenemos que aprender a dejar ir a la manera de vivir como nosotros queremos que sea y tenemos que aprender a confiar plenamente en Dios, como Cari lo dijo en su testimonio. Dios, a donde tú me lleves, yo voy. Así nosotros también tenemos que decir, Dios, lo que sea que tú desees para mi vida, yo voy a recibirlo y voy a ver las maravillosas cosas que tú tienes para mí allí. Y estos discípulos, menos uno, estaban dispuestos a pagar y pagaron dicho alto costo. Jesús escogió 12 hombres para esta tarea y en 3 evangelios los nombra en 3 grupos de 4, con un líder en cada grupo. Del primer grupo se nos dice mucho, una disculpa, poco del segundo y casi nada del tercero. Como líder del grupo más importante se nombra a Pedro, no porque fuera el primer escogido de Jesús, pues fue su hermano realmente el que fue el primer escogido, Andrés, lo leímos hace unos momentos. Pero Jesús lo puso como primero en función y no en jerarquía. Esto es muy importante. Era el líder de los 12. Jesús pasó más tiempo con él
que con cualquier otro. No hay otro nombre más nombrado en el Nuevo Testamento fuera de Jesús que el de Pedro. Nadie habla más que Pedro. Nadie recibe mayor reprimenda del Señor que Pedro. Nadie lo confiesa más osadamente ni lo niega más vehementemente. Jesús dijo cosas grandes de Pedro, pero al mismo tiempo lo llamó Satanás. Qué personalidad tan compleja. Todos los líderes lo son. Entonces tenemos en el personaje de Pedro una persona pues tan humana y tan real como todos nosotros, lleno de contradicciones, lleno de fortalezas, pero también de flaquezas. Y lo que esto nos enseña en parte es que Dios nos puede usar a todos nosotros. Dios no necesita a personas sin errores o perfectas para su trabajo. Dios puede usarte a ti tal y como lo eres. Pero sí vamos a aprender en este estudio unos cuantos ingredientes que caracterizan a un líder como Pedro. Pedro era un líder innato que Jesús transformaría para su obra aquí en la tierra. Era, número uno, este es el inciso A, inquisitivo. Siempre estaba preguntándole de todo a Jesús. Un ejemplo es en Mateo 15:15. Lo tenemos aquí, que nos dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Eso era Pedro. Eso caracteriza a Pedro, estar siempre haciendo preguntas. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello? Con frecuencia preguntas superficiales y egocéntricas, pero Jesús las usaba para enseñar. Alguien que quiere aprender siempre pregunta. ¿Estás tú dispuesto a aprender? No tengas miedo de preguntar. No importa si las preguntas son quizás egocéntricas o superficiales como las fueron las preguntas que Pedro hacía. Jesús puede usar cualquier personalidad que tú tengas para enseñarte a ti en particular. Jesús te conoce, Jesús está más que capacitado para trabajar contigo. Inciso B, Pedro tenía iniciativa. Vamos a Mateo 16:15. Mateo 16:15, que nos dice lo siguiente. Una disculpa, no está aquí en Mateo 16. Creo que está mal anotada la cita o la estoy leyendo mal, pero vamos a Juan 18:10, porque ahí tenemos otro ejemplo. Vamos a Juan 18:10, donde dice lo siguiente. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Obviamente esto no es para que nosotros vayamos a, a hacer violencia, pero el ejemplo que este versículo está dando es que Pedro tenía una personalidad muy, pues, explosiva, con mucha iniciativa, y él estaba dispuesto a tomar cartas en el asunto. Eso generalmente caracteriza a un líder. Claro que Jesús tuvo que trabajar con Pedro y enseñarle aquí mismo en este versículo. A continuación le dice Jesús, entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber, diciéndole Pedro, a ver, ¿qué pasó, no? Jesús tuvo que trabajar mucho en Pedro para usar esa característica que él tenía, que era la iniciativa, y usarla para su misión, para la misión que Dios tiene para nosotros. Pero lo que esto quiere decir es que un líder generalmente tiene iniciativa y Dios puede trabajar contigo para convertirla en lo que Él requiere. Inciso C. Pedro estaba siempre presente. Y ojo aquí que esto va para mí y también para todos los jóvenes del grupo, que ya Carlos nos tuvo que dar en algunas ocasiones jalones de orejas porque nos destacamos por nuestra ausencia muchas veces. Y aquí vemos que un discípulo de Cristo y una persona que quiere tomar la batuta en llevar la misión de Dios al mundo, es una persona que tiene que estar presente. Vamos a leer Lucas 22 al 54. Lucas 22 al 54, que dice lo siguiente. Vamos a Lucas 22, 54.
que dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, ¿no? Están llevando a Jesús, está ya arrestado, y Pedro sigue ahí, lo sigue todavía. Pedro no se despegaba de Jesús y quería enterarse de todo. Pedro, de líder en su propio esfuerzo, era un lío, y en esos casos Jesús lo llamaba Simón. El material estaba ahí, pero Jesús tendría que pulirlo, ¿no? De nuevo, lo que estábamos diciendo, Pedro tenía características que lo iban a llevar a ser un buen líder, pero Jesús tenía que pulirlas, tenía que trabajar con ellas. Tuvo las experiencias. Jesús lo llevó a experiencias apropiadas para su crecimiento y poder usarlo en el futuro. Inciso A, este es otro apartado, ¿no? Que son las experiencias. Hace rato estuvimos hablando de ciertas características que tiene un líder como Pedro. Ahora vamos a hablar de ciertas experiencias y empezamos de nuevo con el inciso A. Revelaciones grandiosas. Por ejemplo, en Juan 6, del 66 al 68. Juan 6, del 66 al 68, donde dice lo siguiente. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro recibió grandes enseñanzas, grandes palabras y revelaciones directamente de la boca de Cristo. Esas revelaciones las usaría después con gran poder y para describir dos epístolas. Pedro iba a tener la experiencia también de recibir honor y recompensas. Mateo 16, 18. Vamos a Mateo 16, 18 para ver que Pedro, por seguir a Cristo, iba a recibir también honor y recompensas. Mateo 16, Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Imagínate que Cristo te dijera eso, ¿no? Que te dijera, tú eres Carlos, tú eres Jesús, tú eres Karina, y te digo que sobre ti, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Qué privilegio, qué honor, ¿no? Y eso es algo que Pedro recibió por seguir a Cristo, y nosotros vamos a recibir igual honor y muchas más recompensas cuando estemos en el cielo definitivamente, y quizás también aquí en la tierra, porque somos tan hijos de Dios como lo era Pedro. Inciso C, terrible reprimenda. Y sí, Mateo 16, vamos a Mateo 16, a los versículos 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. También, así como hace unos instantes vimos que Pedro recibió palabras de honor, también recibió palabras fuertes, ¿no? Que Cristo te diga Satanás, yo creo que eso sí, sí te pega. Y aquí Cristo le dio una fuerte reprimenda a Pedro para que él aprendiera que la mira tiene que estar bien puesta en hacer la obra de Dios y seguir el plan de Dios y no seguir nuestros propios deseos. Pedro también experimentó, inciso D, milagros en su vida. Mateo 14, de los versículos 28 al 30. Mateo 14, de los versículos 28 al 30, donde dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces,
Pedro experimentó milagros en su vida. Y claro, nosotros quizás en el día de hoy ya no vemos este tipo de milagros sobrenaturales, dado que la época de Cristo y de los apóstoles ya pasó, pero podemos ver cosas igual de magníficas y de impresionantes y de bonitas si decidimos seguir a Dios. Y creo que en este mismo grupo hay demasiados testimonios que pueden atestiguar de las maravillosas cosas que ellos han experimentado en sus vidas por seguir al Rey de Reyes. Inciso E, rechazo de sí mismo. Uf, eso está bastante fuerte. Hay que negarnos a nosotros mismos, rechazarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo. Esto es algo que a mí personalmente me cuesta mucho trabajo y me imagino que a muchos también, pero es la forma en la que Cristo quiere que lo sigamos. Vamos a leer que eso está fuerte y claro aquí en la Biblia. Lucas 22, en el versículo 23, perdón, 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y en el 60 de Lucas, ¿sí? No, pues no hay 60 de Lucas. ¿Cómo va a ser el 60 de Lucas? Es en el versículo 60 al 62 de Lucas 22. En el versículo 60 al 62. Le dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Bueno, esto está relatando la historia de que primero Pedro estaba diciendo que él nunca iba a negar a Cristo, que lo seguiría hasta la muerte, y después vemos que antes de que el gallo cantara, Pedro ya lo había negado. Y bueno, de nuevo vemos que Pedro no era perfecto, ninguno de nosotros lo somos, pero con esta gran y vergonzosa experiencia, Pedro aprendió a más bien negarse a sí mismo antes que negar a Cristo. Vamos a ver el versículo, perdón, vamos al inciso F, sublime restauración. Juan 21 del 15 al 19. Sublime restauración. Juan 21 del 15 al 29 al 19. Juan 21 del 15 al 19. Vamos a ver qué dice. Juan 21 del 15 al 19, donde dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí vemos que así como Pedro lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo, aquí Jesús lo estaba estaba reconfortando a Pedro, eh, haciéndole pues como recordarse a sí mismo, ¿no? Que realmente él sí ama a Cristo a pesar de que lo negó. Entonces es una sublime restauración y eso creo que es verdad para todos nosotros, que cuando nos equivoquemos 1, 2, 3 veces, Jesús nos va a perdonar cada una de esas veces y nos va a restaurar y nos va a levantar y nos va a empujar a que sigamos adelante porque es un amor impresionante el que Dios tiene para nosotros y una paciencia tremenda también. Muchas experiencias contradictorias tenía que pasar Pedro para aprender de Jesús y de sí mismo. Otro apartado, vamos a empezar otra vez con nuevos incisos. Aprendió lecciones de Dios. Este es el nuevo apartado. Aprendió lecciones de Dios. Jesús le enseñaría los atributos de Dios para ser un líder. El inciso A, que es un atributo que tiene que tener un líder, es la sumisión.
un líder la necesita desesperadamente, la sumisión, ¿no? Y sí, esto sí me impacta y me gusta leerlo mucho porque creo que tenemos muchas veces un concepto hollywoodesco de lo que es el liderazgo, donde creemos que el líder es el que merece ser servido más, ¿no? O sea, la imagen de el líder al que le están poniendo uvas en la boca, ¿no? Y realmente esa no es la imagen del liderazgo que presenta la Biblia. La Biblia presenta un liderazgo ejemplificado claramente en Cristo, que es servir y entregar tu vida en servicio a los demás. Aquí este inciso nos dice que ser líder es ser sumiso. La sumisión es una característica de aquel que es líder. Vamos a Mateo 17, del versículo 24 al 27, ¿ok? Mateo. Vamos a Mateo 17. Mateo 17, del 24 al 27, donde nos dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces aquí vemos que, bueno, varias cosas, ¿no? Número uno, esta sumisión a los líderes, ¿no? O sea, Jesús no traía una actitud como revolucionaria en un sentido político donde le estaba enseñando a sus discípulos, sabes que tú eres un escogido de Dios, por lo tanto, ya rompe las reglas y las leyes. No, no, él está diciendo, no, o sea, esto es una ley que está instituida aquí en este gobierno. Pagar los impuestos, paga tus impuestos, ¿no? Y Pedro tenía que aprender, número uno, a hacerle caso a Jesús, que eso, claro, que muestra su misión, pero número dos, aprender a someterse también a las autoridades, como dice en otro versículo de la Biblia. Impresionantemente, Jesús mismo, que era el Hijo de Dios, también lo estaba haciendo. Él estaba siguiendo las leyes y claro que nosotros como cristianos también tenemos que seguir a nuestras autoridades siempre y cuando éstas no vayan en contra de los principios de Dios. El inciso B es el control o la templanza, que lo vemos en Juan capítulo 18 de los versículos 10 al 11. Entonces vámonos a Juan. Juan 18 de los versículos 10 al 11, donde dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Esto ya lo habíamos leído anteriormente para otro punto, pero de nuevo refuerza la idea de que nosotros tenemos que tener dominio propio, control, templanza. Eh, Híjole, creo que para los jóvenes, acá me dirijo a mí y a los jóvenes, creo que esto es muy difícil. Creo que, pues, con las hormonas, si me permiten decirlo así, con las hormonas y, y toda la energía y la arrogancia quizás que tenemos detrás, queremos salir y desbordarnos, ¿no? Y hacer cualquier cantidad de tonterías. Y ser cristiano en una edad joven puede ser un reto porque tienes que ir en contra de esos instintos y aprender control, pero también qué mejor aprenderlo desde tu juventud, ¿no? Y empezarlo a practicar. Y esto es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que un seguidor de Cristo y que un líder tiene que tener dominio propio y creo eso a mí me parece sensacional, pero hay que trabajarlo. Humildad. Pedro fue terriblemente humillado y aprendió la lección. Ya sabemos en qué ocasiones fue humillado, por ejemplo, cuando Jesús le dijo enfrente
enfrente de muchas personas, aparte de mí, Satanás. O sea, eso yo me imagino que ha de haber sido duro para Pedro. Hay un ejemplo aquí, Mateo 26, no sé si vaya a ser el mismo, pero vamos a ver cuál es. Mateo 26, Mateo 26 del 69 al 75. Si es el mismo, pues ya no lo leo, pero a lo mejor es otro. Mateo 26 del 69 al 75, donde dice, es otro, es cuando Pedro niega a Jesús, que también ya lo leímos, pero vamos a ver. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estás con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Me imagino a Pedro descontrolado. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y es que sí, o sea, imaginemos a Pedro habiendo estado ya por varios años con Jesús y cuán amable y cuán amoroso y cuán paciente fue Jesús con ellos, tantas enseñanzas que le dio, pues estuvieron durmiendo juntos en la intemperie, cuántas cosas no vivieron, ¿no? Eran amigos realmente y haberlo negado en lo que fue probablemente el momento más difícil de la vida humana de Jesús, haber negado a tu amigo de esa forma, yo creo que sí fue algo humillante y triste para Pedro, pero aprendió humildad al final del día, ¿no? Aprendió humildad, aprendió de sí mismo, aprendió que no era tan valientote como él pensaba. Él creía que él nunca iba a negar a Jesús y que lo iba a seguir hasta la muerte, ¿no? Y se dio cuenta que no era así, que realmente el pecado todavía moraba en él y que era tan humano como cualquiera de nosotros. Y aprendió humildad. Inciso de sacrificio. Esta es otra cualidad que la Biblia nos enseña que un líder debe tener. Vamos a Juan 21 de los versículos 18 al 19. Juan 21. Juan 21 de los versículos 18 al 19, donde dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Aquí Jesús está dándole una enseñanza profética a Pedro, diciéndole que Pedro iba a morir por su servicio a Cristo. Y de la tradición cristiana sabemos que Pedro murió crucificado al revés, es lo que dice la tradición. Independientemente de lo que la tradición diga, Jesús aquí en la palabra de Dios le estaba diciendo a Pedro que sí, que en efecto él iba a morir como un mártir. Y terminó esa, esa frase diciéndole, sígueme, ¿no? Como a pesar de esto, sígueme. Entonces el líder cristiano tiene que vivir una vida de sacrificio propio. Cristo puso el ejemplo, casi todos los apóstoles, excepto Juan, pusieron el ejemplo y también aplica para nosotros. Y por cierto, no tiene nada que ver con el estudio necesariamente, pero sí les recomiendo mucho una película que está en Amazon que se llama Torturado para Cristo, Tortured for Christ, este, de Richard Wurmbrand, un predicador de Cristo en Rumania durante la ocupación comunista. Obviamente, pues por las políticas de Stalin, estaba prohibido el cristianismo, ¿no? Si tú querías ser cristiano, te tenías que registrar y jurar alianza al Partido Comunista y así medio te dejaban, ¿no? Pero ni siquiera, o sea, te dejaban predicar lo que fuera de acuerdo a la ideología comunista.
Pero obviamente había cristianos que eran fieles a la palabra de Dios, que dijeron, nosotros vamos a predicar de igual manera, y los encarcelaban, los torturaban. Y esta historia que está en una película que se llama Torturado para Cristo es la historia de Richard Wurmbrand, un predicador que a pesar de todo lo que vivió, lo torturaron de formas terribles, a él, a su familia, a sus amigos, lo mandaron a la cárcel. Él seguía predicando la palabra de Dios y vio una cantidad de milagros ocurrir alrededor de su vida. Estando dentro de la cárcel, las cosas que vivía eran pues, terribles, pero al mismo tiempo preciosas. Vean la película y van a ver a lo que me refiero, o sea, os recomiendo mucho. Inciso E, amor. Un líder tiene que tener amor al prójimo. Vamos a ver 1 de Pedro 4 al 8. Vamos a la epístola, una de las epístolas que Pedro mismo escribe. Están más al final de la Biblia. Y vamos a 1 de Pedro 4, versículo 8, que dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué padre, la verdad, qué padre, qué bonito que Dios nos indique que tenemos que amarnos unos a otros, que así es como Él quiere las cosas. Y pues si todo cristiano tiene que amar a los demás, un líder, pues mucho más, ¿no? Un líder tiene que poner el ejemplo, un líder tiene que estar lleno de amor. Y ya finalmente el inciso F. Vamos a terminar con el inciso F. Y la última característica que Dios quiere ver en sus líderes es el valor. O sea, hay líderes terribles que hablan mucho, pero no hacen nada, ¿no? Este es lo que caracteriza a un líder malo. Pero un líder bueno eh, demuestra lo que es correcto por medio del ejemplo, ¿no? Quizás podríamos decir lo inverso, que un líder bueno habla poco, pero hace mucho. No necesariamente tiene que hablar poco, pero hace mucho, eso sí. Pedro con frecuencia tenía mucho miedo, vamos a verlo, ¿no? En Lucas 9, del 32 al 33. Eh, y, y vaya que los seres humanos podemos tener miedo. Tengo entendido que la frase que más se repite en toda la Biblia es no temáis. Es la frase que más se repite en toda la Biblia. Yo creo que es por algo. Yo creo que Dios sabe que podemos ser muy temerosos los seres humanos y por eso es que nos dice tantas veces, no temáis. Y Pedro no era la excepción. Lucas 9, del 32 al 33. Lucas 9, del 32 al 33 dice lo siguiente. eh, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Entonces, aquí es una ocasión en la que Pedro tiene temor y yo creo que todos lo tendríamos, ¿no? O sea, si estás ahí en un monte en la noche y se lleva a cabo la transfiguración de Jesús y luego aparece una nube y se escucha una voz del cielo, pues sí, yo creo que todos tendríamos miedo. Y vamos a ver, vamos a segunda de Pedro. Este, segunda de Pedro, vamos a ver qué dice. Segunda de Pedro 1:14. Segunda de Pedro, de nuevo la segunda epístola de Pedro, que está hacia el final de la Biblia. Segunda de Pedro 1, versículo 14. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ah, ok, o sea, ese aquí es que o sea, Pedro tenía miedo al principio, pero que aprendió a tener valor, ¿no? O sea, ya aquí en su epístola, que ya es tiempo después de que Jesús estuvo con él y él ya aprendió varias lecciones, aquí él ya dice, mira, pues yo me voy a morir, ¿no? Y ya pronto me toca.
ya pronto me toca abandonar este cuerpo, pero lo está diciendo ya con mucha seguridad, ya con mucha confianza, porque aprendió que un líder de Cristo tiene que tener valor, ser valiente. Eh, y el estudio de esta noche concluye de la siguiente manera. Pedro aprendió las lecciones de Jesús despacio, pero firmemente. Y al ascender Jesús tomaría, y al ascender Jesús, Pedro tomaría el liderazgo de los apóstoles, seleccionando a Matías, la primera predicación a los judíos y a los gentiles, haciendo grandes milagros, escribió dos maravillosas epístolas bajo la inspiración de Dios, hizo cosas maravillosas, Pedro. ¿Te identificas con Pedro? Pues Dios quiere que tú también seas hoy uno de los hombres del rey, entregándole tu vida para que Él la use poderosamente en esta generación que tanto lo necesitamos. Segunda de Pedro, vamos a leer un último versículo aquí en Segunda de Pedro también, 3:18, y con esto nos despedimos. Y el versículo dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo sí quiero crecer, yo sí quiero crecer en la, yo sí quiero crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que el que esté escuchando esta predicación de esta noche también lo quiera así. Eh, y pues esta fue la enseñanza del día de hoy, el hombre del rey, Pedro. Señor, muchas gracias por tenernos aquí reunidos esta noche. Gracias pues, por lo maravillosa que es tu palabra, por lo mucho que se disfruta, lo mucho que aprendemos. Este es realmente un faro de luz en esta vida que a veces puede ser tan oscura. Es agua viva, agua refrescante que nos quita la sed en este desierto en el que muchas veces vivimos. Sí, podemos buscar en muchas partes el gozo y la felicidad, pero no hay nada como disfrutar de tu palabra. Eso sí, es de verdad pan que satisface, donde tú nos hablas de ser valientes, de ser amorosos, de tener dominio propio, de servir a los demás, de vivir una vida en sacrificio propio. Son palabras realmente de vida, son palabras realmente de vida y tú hiciste todo lo posible para que este mensaje llegara a nuestros oídos. Tus apóstoles entregaron sus vidas para que este mensaje llegara a nuestros oídos. Tantos cristianos han entregado sus vidas a lo largo de la historia en nombre de este precioso mensaje y ojalá que nosotros no seamos una generación que se quede corta, sino que nos encendamos eh, en esta pasión tuya, Señor, por compartirle a los que lo necesitan, por ayudar al prójimo y que podamos hacer de este mundo que se cae en pedazos un mundo mejor, trayendo tu reino a este mundo, no por obras humanas ni por sabiduría humana, sino trayendo tu reino a este mundo es realmente la única forma en la que la gente puede experimentar este grandísimo gozo que tú tienes para nosotros. Bendice por favor esta noche, bendice a todos los que hacen esto posible, a Jesús, a Carlos, a Karina, a los que se conectan. Ayúdanos, iba a decir ayuda, pero ayúdanos a los que no nos conectamos todas las veces porque pues estamos enviciados con cosas que realmente no nos llenan y nos perdemos del pan de vida que realmente se reparte aquí todos los jueves y en todo el mundo. Eh, por favor, Señor, pon tu mano y bendice a todos los cumpleañeros y que podamos tener un ratito de convivencia bonita ahorita por sus cumpleaños. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén.